Bueno, equipo, vamos a iniciar con la sesión de hoy. Vamos a tener la clase número 17 que va a estar enfocada en tablas, formularios y responsive design. De aquí vamos a ver rápidamente tablas y formularios. Es muy importante que los veamos, pero pues realmente no son temas extensos. El tema, digamos que, aunque cortico, pero muy sustancioso, es el de responsive design, porque pues de ahí van a sacar bastante para el reto que tienen actualmente y porque pues es la manera que vamos a tener para poner nuestras páginas bonitas para todos los dispositivos. Nada, muchachos, entonces arranquemos ya. El contenido pues va a ser este que ya les habíamos presentado, tablas, formularios, responsive design. Vamos a tener una actividad, como siempre, pues para practicar, que puedan confirmar lo que saben y lo que no, para que lo fortalezcan. Y bueno, entonces vamos a arrancar con las tablas. Resulta que las tablas no es otra cosa que precisamente una tabla para colocar información. Digamos que una manera o un ejemplo es la imagen que hay acá. Por ejemplo, tenemos una tabla con los días de la semana y básicamente pues una estructura como de un horario. Eso, por ejemplo, es una tabla. Ahora, si nos vamos a la definición, dice, una tabla es un conjunto estructurado de datos distribuidos en columnas y filas, perdón, en filas y en columnas. Datos tabulados, entre paréntesis. Una tabla permite buscar con rapidez y facilidad valores entre diferentes tipos de datos que indiquen algún tipo de conexión. Entonces, en este caso, pues, como vemos, ¿cuál es la conexión? Por ejemplo, aquí tenemos una serie de actividades que se realizan en esos días en específico. El objetivo de las tablas es básicamente mostrar información de una manera muy rápida y organizada. O sea, transmitir esto, por decirlo así, en un Word, en texto plano, o sea, esto va a ser difícil compartirle a alguien el horario que yo tengo todos los días. Mientras que una tabla, mira que pues rápido te permite hacer esa relación. Entonces simplemente buscas como que, bueno, no sé, ¿qué programa tengo el miércoles? Entonces, listo, ya miércoles, tata, miércoles. Luego comienzo a mirar, listo, vamos a nadar, ta. Entonces, listo. Luego por aquí tengo unas lecciones también son de natación. Y luego por aquí tengo otras actividades. Entonces, miren cómo facilito, yo puedo identificar todo lo que es el miércoles, obviando todo esto. No tengo que scrollear, no tengo que hacer muchas cosas, sino que rápido llego a la información. Ahora, importante. Recuerden que toda esta presentación les queda a ustedes, entonces repásenla, en cualquier momento lo pueden ver. Estos datos no es que se los diga acá y ya se perdieron, no, los pueden volver a repasar y es importante pues porque los va a llevar a tener buenas prácticas. Entonces, dice, el aspecto básico de una tabla es que es un elemento rígido. Pues ¿a qué se refiere con rígido? Pues que realmente la tabla es, o sea, como la creas, la haces ahí, ya la tabla no tiene mayor cosa más que la información y las relaciones que establezcas. Pero pues es fácil, es algo que es muy fácil de interpretar. Eh, Dice, este es el párrafo que quiero que se destaque. Cuando se hace correctamente, incluso las personas ciegas pueden interpretar los datos de una tabla HTML. Una tabla HTML bien hecha debe mejorar la experiencia de los usuarios videntes e invidentes por igual. Nota. Antes de creación de CSS, los elementos HTML table eran frecuentemente utilizados para disposición o posicionamiento. ¿A qué se refiere esto? Resulta que las tablas tienen unas propiedades muy bacanas para centrar los elementos, tienen unas tablas para unos elementos muy bacanos, unas propiedades de CSS para ubicar cosas. Entonces, se solía hacer una muy mala práctica, yo lo alcancé a ver, ya de pronto no es tan frecuente, pero se solía ver que, por ejemplo, se usaban elementos de HTML para organizar otros elementos, porque a veces entrar un div, o sea, lo que ustedes ven que era un meme, eso era muy difícil antes. Digamos que después de que existe Flexbox, después de que existe Grid y otra serie de elementos, se hizo mucho más fácil. Pero eso no ha estado toda la vida. Entonces, antes se usaban elementos de tablas para hacer esto. ¿Qué pasaba? Que cuando un lector, un screen reader que llaman, que lo que hace es que las personas con discapacidad visual
lo que hacían era que comenzaban a explorar la página, como ellos lo exploran con el teclado y el teclado les va leyendo si pueden escuchar o de alguna manera les va transmitiendo la información. Entonces resulta que pues encontraban unas etiquetas de tabla y no era una tabla. Entonces como que, hey, pero pues aquí qué es cierto, o sea, los estamos confundiendo. Entonces la idea es que no hagamos esas malas prácticas. Yo les voy a enseñar ahorita cómo se, pues digamos que se usa en una tabla. No les voy a enseñar mayor cosa en cuanto a CSS de la tabla, eso lo pueden googlear, pero para que sepan desde ya que no vayan a usar esas malas prácticas porque sí las alcancé a ver varias veces hace unos años, pero ya no sé de tanto, vuelvo, repito. Ahora, ¿cuándo no usar tablas? Dice, por desgracia, muchas veces se utilizan las tablas para hacer diseños de páginas web. Por ejemplo, una fila para contener la cabecera, una fila para contener las columnas de contenido y una fila para contener el pie de página. Lo que les decía, otro ejemplo de mal uso. O sea, la idea es que usemos solamente tablas, no para cualquier elemento de la web, sino solamente para elementos que de verdad vayan a ser una tabla y que de verdad vayan a tener información correlacionada, que sean filas y columnas que necesitamos, no para cualquier caso. Y pues bueno, para eso ya saben que tenemos header, section, article, div, footer y todas las otras etiquetas que han aprendido a través del curso. No siendo más, aquí algo que pueden repasar porque pues esto lo vamos a verlo en el código mejor, pero estos son los elementos o las etiquetas principales que usa pues una tabla. Entonces vamos a tener table para básicamente crear toda la estructura de la tabla, todo el contenedor de la tabla, el t-head para el encabezado, que ya vamos a ver cuál es el encabezado, el tr que va a ser para las filas. Bueno, vamos a verlo en el código mejor, va a ser más bonito. Pero entonces aquí les quedan de referencia las definiciones y ahora sí al código. ¿Alguien tiene una pregunta con qué es una tabla en este momento? ¿O ya quedó claro? Igual yo creo que con el ejemplo les va a quedar clarísimo. Voy un momentico aquí a abrir el chat, que no lo había abierto, qué pena, listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una tabla. De hecho, vamos a ver si podemos hacer algo más chévere. También un segundo. Vamos a abrir aquí para irla haciendo y mientras la vamos haciendo, vamos viendo lo que... Sino que yo ya estoy acostumbrado a que, por ejemplo, codeo y en mi mente yo sé que estoy, o sea, yo lo estoy viendo mientras lo hago, pero solo estoy viendo el código. Sin embargo, creo que así va a ser va a ser un mejor ejemplo. Entonces, listo. Entonces vamos a hacer una tabla. Dijimos que el contenedor de la tabla es esta etiqueta table. Entonces, adentro, todo lo que vaya, la información de la tabla va a ir adentro de este table. No necesito más. No voy a crear divs, no voy a crear un montón de cosas que no son necesarias. Eso es, por ejemplo, otra mala práctica que muchas veces sucede con las tablas, que crean tablas a punta de divs, a punta de otras etiquetas, y eso está también mal, porque pues para el lector de las personas pues con discapacidad visible, también pues pasa que no, pues no lo van a leer bien porque pues un div es cualquier cosa, o sea, un div puede ser, puede ser el contenedor de una imagen, puede ser el contenedor de un input, puede ser el contenedor de cualquier cosa y pues yo en vez de usar table uso un div, pues ya empecé mal. Listo, entonces adentro voy a agregar esto, vamos a hacer algo, es que le vamos a agregar una clase que ya tenía prediseñada para los estilos, para no pensar en tanto en los estilos, ok. Users table, porque va a ser una tabla de usuarios para que sea más entendible. Listo. Entonces va a ser lo siguiente. Como va a ser una tabla de usuarios, vamos a comenzar a usar los elementos de la tabla adentro. Entonces, resulta que, como les había dicho, la tabla tiene unas relaciones. En este caso, vamos a usar esas relaciones, así como en la presentación veíamos los días de la semana, aquí vamos a usar unos datos en específico, el tipo de dato, que es lo que nos permite entender qué tipo de datos se está relacionando. Entonces, por ejemplo, vamos a tener, como es de usuarios, entonces vamos a tener el t-head, que va a ser donde voy a explicar qué tipo de dato vamos a tener en cada columna.
Dentro de eso yo tengo que especificar el TR, que el TR lo que hace es, o traduce, mejor dicho, table row o fila pues de tabla. Y adentro de la fila de tabla vamos a tener cada uno de los elementos. Entonces los vamos a llamar TH solamente. Es lo mismo que, perdón, es lo mismo que THEAD, solamente que este va a ser el dato individual. Entonces, por ejemplo, para un usuario vamos a usar nombre. Luego tenemos que si queremos agregar otro dato, agregamos otro TH. Entonces, por ejemplo, apellido. Apellido. Por ejemplo, ¿qué más puede tener un usuario? Edad. Correo. Dejémoslo email para no escribir correo electrónico que es largo y lo entendemos tanto en español como en inglés. País también puede ser buena opción. Entonces, repasando. Si se fijan aquí, yo no he colocado ningún nombre, no he colocado ningún apellido, ni año, ni nada. Solo estoy colocando la referencia de lo que va a colocar en la columna. Y miren que ya empezó a aparecer acá. O sea, ya tenemos aquí más o menos pues lo que va a ir apareciendo. Sin embargo, recuerden, como esta es la cabecera de la tabla, entonces va dentro de una etiqueta THEAD. Pero aquí se escribe no solamente TH, sino la palabra completa head. Luego se coloca la TR, que es fila, o sea, fila de la tabla, o en inglés table row, y luego vuelve y se coloque T-head, pero ya no es T y la palabra head, sino TH, TH, solamente para cada uno de los elementos. Ahora, vamos a bajar de fila. ¿Alguien habló? Ok, tenemos un micrófono por ahí abierto. Bueno, en fin. Entonces, vamos a colocar entonces ahora el contenido de la tabla. Ahora sí, los datos. Los datos van dentro de la etiqueta body. T-body, perdón. T-body. No, no es este body acá. Tiene una T de table. Ahora, dentro de esta, ahora sí vamos a colocar todos los datos que queramos. Entonces aquí, como ya no es un head, y ahora aquí solamente vamos a colocar las filas. Entonces ya sabemos que row en inglés significa, perdón, significa en español fila. Row es esta palabra. Por cierto, yo no necesito el este, listo, ahora sí. Entonces, por eso TR es table row. Listo. Entonces ya aquí comenzamos a colocar los datos que corresponden a nuestra tabla. Vamos a usar nuestro primer usuario. Entonces vamos a colocar Huawei. No mentiras. Manuel. Entonces, perdón, qué pena que estoy cometiendo un error acá. Esta es la fila del primer usuario. Dentro de la fila, ya yo lo que hago es colocar, ¿sí? Por hacer la broma, me equivoqué. Dentro de la fila, yo ya comienzo a colocar cada uno de los datos que corresponde a cada uno de estos. Entonces, nombre, para nombre coloco TD. Vamos a hacer el sanduchito acá. Listo, ahora sí. Entonces, TD, ahora sí. Manuel, TD. Aquí el apellido. Manuel, ¿me regalas tu apellido de nuevo? Que no me lo sé. Para hacerte un Pinzón, buen homenaje. Pinzón ¿Pinzón? Aguirre. Pinzón Aguirre, sí. Pinzón, listo. Entonces, Manuel Pinzón. La edad, si no te la voy a preguntar, vamos a suponer. TD, 15. eso, 15. TD, email, entonces Manuel Pinzón @gmail.com. TD, país. Ay, ¿qué pasa aquí? Me le robé el Mallorquí a esto. Espera, listo ya. Se me ha olvidado este símbolo de acá para cerrar. Listo. Entonces, otro TD. País, Colombia. Y miren
cómo va coincidiendo el orden. Entonces, nombre A de primero entre los TH y entre los TD, que ya es el dato, va Manuel. Luego, apellido, Pinzón. Edad, está en el tercer orden de dato, 15. Correo, email, acá. País, sexto dato. Y miren cómo los datos aquí se van acomodando. Miren que se acomoda uno debajo del otro, bien bonito. Coinciden. Inclusive miren que el correo es muy largo y no quedó esto aquí corrido y el país para aquí atrás. Miren que, o sea, distribuyó el espacio que tomó el correo y se lo adecuó al espacio de email. Miren cómo hace la relación. Vamos entonces otra vez, creemos otra columna. Perdón, otra fila. Otra fila. Entonces esa fila va a ser, entonces vamos a colocar Daniel. Aquí a nuestro anfitrión de hoy, calle. El que Sí, muchas gracias. Qué pena, muchachos. Sí, 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 sí. Entonces, TR para la fila. Y adentro cada uno de los datos va con TD. Ahora sí, Daniel, muchas gracias a la persona que habló. No alcancé a ver bien quién es. Listo. Calle, que es el apellido. El tercer dato, ¿cuál es? Edad. Entonces vamos a la edad, TD. Coloquémosle 20. ¿Cuál es el cuarto dato? Email. Entonces, cuarto dato, email. Entonces vamos a colocarle Daniel Calle, arroba, no sé, una cosa bien rara. Outlook. Yo sé que usted lo odia, pero bueno. TD. Y no sé, coloquémoslo de también de Colombia. No nos enredemos. Listo. Y miren cómo sigue y vuelve a hacer el dato, ¿cierto? Entonces, básicamente, esto es la tabla. O sea, realmente no tiene ciencia, simplemente a memorizarnos, aprender que el contenedor de la tabla es una etiqueta que se llama table, que si yo quiero colocar los datos de referencia van con T-head, dentro de T-head ahora sí especifico la TR. Miren que si yo le quito esto, ok, bueno, la tabla es inteligente y lo sigue entendiendo, ok. Pero si yo le quito esto, básicamente no va, digamos que en el código, tanto los lectores como muchos otros digamos que ayudas que hay, no van a tener una explicación. ¿A qué me refiero con una explicación? Recuerden que nuestro código se debe explicar por sí mismo. Entonces, si yo no tengo el T-head, esto va a ser una TR cualquiera, o sea, va a ser una fila cualquiera. Puede ser una fila que se pasa desapercibida como estas de acá. Mientras que, pero esta fila como tal, yo le tengo que dar una connotación que la haga especial. ¿Por qué especial? Porque es la que me indica qué tipo de dato va a ir abajito. Entonces, por eso es importante aclararle el T-head. También hay otra etiqueta que no la vamos a ver pues ahorita, pues porque no es tan fundamental, a veces se usa, que es la T-foot, como el footer, como cuando usamos pues aquí el footer, que va como en la parte de abajo, el footer es el equivalente a eso, pero de una tabla, que es básicamente este T-foot. Pero pues no la vamos a usar acá. Ahora, esta es nuestra tabla. Yo por aquí tenía unos estilos prehechos. Uy, se me borraron. Ok, listo, no hay problema. Vamos entonces a hacerle lo siguiente. Aquí no sé por qué se borró. Mm, Vamos a copiar y pegar acá. Qué raro, pero bueno, este es suficiente. Listo. Entonces, miren, ahora se ve mucho más bonita nuestra tabla. Ya es más visible y bueno. Dudas, inquietudes, preguntas tenemos una. Lo siguiente, lo sigue entendiendo porque va en el TH, ¿no? Ok. Sí, lo sigue entendiendo porque va en el TH. O sea, el TH es lo que le da la negrilla. De hecho, yo creo que si lo colocamos, vamos a colocarlo como TD. Sí, mira.
Si ves que, por ejemplo, se le quitó la negrilla, tienes razón. O sea, es el TH lo que le dio, pues digamos que esa connotación especial. El aquí dice acá, el T-head lo que le hace el contexto para que se sepa que esto de aquí es el T-head, pero es el TH lo que le da, pues digamos que la negrilla y digamos que esa connotación para que sea un elemento del T-head. Tienes razón. Muchas gracias, Johan. ¿Alguna duda, inquietud? Si no, entonces seguimos. Vamos con el siguiente tema. Ok, aquí les quedan la explicación de los datos, cada uno, qué significa. Entonces, pues digamos que les queda más simple de esa manera. Ok, vamos aquí. Entonces vamos con los formularios. Nos pregunta Manuel, ¿son muy utilizadas las tablas? Sí, mucho, porque pues, digamos que muchas aplicaciones manejan información y necesitan mostrársela a sus usuarios. La manera más sencilla de mostrar información son las tablas, no para todo, pero sí son muy utilizadas. No hay otra manera de hacer tablas. O sea, vuelvo, repito, ustedes pueden hacer divs y pueden hacer ahí colocar cualquier etiqueta y hacerlo pasar a punta de CSS por una tabla. Pero no es una buena práctica, no está bien visto y si su aplicación llega a crecer lo suficiente, inclusive si su aplicación tiene que ver con temas educativos o cosas así, puedes hasta llegar a ganar sanciones en algunos países o que te nieguen el uso de tu aplicación en esos países por no tener buenas prácticas. Entonces es importante que si yo voy a generar información y voy a mostrar una tabla, use estas etiquetas. Eh, listo. Entonces vamos con los formularios. Los formularios básicamente son esos, son formularios para registrar información, para obtener información del usuario. Hay de muchos tipos. Los más comunes o los que uno por mero sentido común entiende son los formularios donde uno se registra. Cuando te vas a registrar a una página, normalmente vas a tener un formulario que normalmente pues te va a dar como vas a dar como una información básica que te pidan, etcétera. Sin embargo, también hay otros tipos de formularios. Por ejemplo, el login normalmente es un formulario. ¿Por qué? Porque el login te está pidiendo datos también. También estás recolectando datos a través del login. Entonces, ¿qué te está pidiendo el login, por ejemplo? El nombre, perdón, el usuario o el correo, no sé, el tipo de dato que usen para poder hacer login y la clave. Eh, Adicional, pues ya, entonces ya tiene un botón y normalmente eso desencadena unas acciones. ¿Hay otros tipos de formularios? Sí, pero pues los más comunes son esos dos que les estoy mencionando. A ver, dentro de las etiquetas del formulario, la principal lo que me dice, hey, esto es un formulario porque yo puedo encontrar inputs que no son formularios, pero cuando es un formulario yo lo distingo con la etiqueta for, que aquí está. Esa etiqueta for me va a permitir también tener una serie de acciones para yo desencadenar con esos datos que estoy recopilando. Hoy no vamos a andar mayormente en ello, pero sepan que el formulario, pues, no solamente es la única etiqueta, también vamos a tener otras etiquetas por acá. Estas pues les quedan ahí, vamos a usar hoy las principales. Y de ahí vamos a ver pues algunos ejemplos de formulario. De hecho, más adelante la idea es como hacer pues la práctica en torno a esto. Espérenme un segundito, vamos al código. Cerramos todo esto más bien. Close save. Tenemos una pregunta de Arnulfo mientras ahora acá dice, en lugar de poner una tabla como class, se puede poner como ID. Depende, o sea, ¿qué quieres hacer? Si es para ponerle estilos, usa class. Si es para accederla con JavaScript, que eso lo vamos a ver en el próximo sprint, ahí sí uso un ID. Por eso digo, depende de qué quieras.
Pero si es para estilos, usa class, o sea, siempre usa class, que era lo que decíamos por buenas prácticas. Vamos a hacer aquí un formulario. Tenemos por aquí unos estilos, listo. Entonces, si unos estilos por defecto, listo. Entonces, vamos acá. Me dice si de pronto no es claro la respuesta, Arnulfo. Open with Live Server, ya tenemos aquí nuestro formulario. Vamos a cerrar el de la tabla y vamos a colocar este. Listo. Ok, entonces la etiqueta que les decía es esta. Qué pena, no es front, es for. Entonces, dentro del for vamos a colocar todos los datos que necesitamos, pero antes de ver eso, aquí donde dice action, yo le voy a decir o le voy a indicar, de hecho, cuando yo lo escribí, miren que me dio como unas ayudas. Si yo puedo colocarle tipo get y si coloco for tipo pods, vemos por aquí también otro que es con tipo pods. Esto, bueno, después lo van a entender cuando vean las peticiones, pero dentro de esto yo también le puedo indicar las actions, que las actions es básicamente lo que voy a hacer con este formulario, con la data que estoy recogiendo, por dónde la voy a enviar. Hay muchos métodos, hay unos que se envían por, digamos que de cierta manera, hay unos que sí, digamos que si los hacemos mal hechos, vamos a revelar o digamos que enviamos información a través de la URL, lo que es una mala práctica. Sin embargo, vuelvo, repito, como no estamos viendo temas ligados a peticiones, no voy a ahondar en ello. Por ahora, digamos que como no estamos viendo JavaScript, no vamos a ahondar en este tema, pero sepan que existen diferentes tipos de atributos que se le pueden agregar a estos formularios para desencadenar acciones en ellos. Pregunta Manuel, ¿un solo input va encerrado en un for? No, aquí van como, ya van a ver, aquí hay como 500. Ahora, dentro del for, cada vez que yo tengo un campo, existe una buena práctica que es de colocarle un label. Este label va a ir para indicar básicamente qué relación va a tener con el input donde voy a recoger información. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el primer tipo de input. Input tipo text. Si se fijan, me apareció por acá un cajoncito para yo escribir información. Entonces, en este caso, pues yo como sé que eso, pues hay, digamos que hay que debo colocar. Hay dos maneras. Primera, la más sencilla, utilizar el atributo placeholder, que ya lo conocemos. Y entonces colocamos aquí nombre, ¿cierto? Entonces ya aparece aquí nombre. Ahora, lo otro es que yo aquí voy a colocar nombre, dos puntos, por ejemplo. Y con este nombre, dos puntos, yo ya, miren que ya aparece aquí. O sea, esto en lugar de pronto colocar un div, un paragraph, alguna otra cosa, puedo colocar esto de esta manera. Ahora, ¿cómo enlazo este con este? Lo que yo hago es colocarle en el for una palabra pues que vaya a usar. Entonces, por ejemplo, en este caso, como es nombre, voy a usar name. Y a input le voy a colocar el ID name. De esta manera, estos dos elementos ya están enlazados. Yo ya sé que este label hace referencia a este input. Ahora, no necesariamente este texto tiene que ir acá. Puede ir de otra manera. Pues digamos que maneras ingeniosas para yo colocar el texto acá hay muchas. Pero esta es la manera más básica y digamos que más práctica. ¿Qué es lo importante a destacar del label y del input? Que volvemos a hablar de accesibilidad. Recordemos que accesibilidad son buenas prácticas que nos permiten ayudarle a las personas que tienen discapacidades, sean visuales, auditivas, de cualquier tipo. Hoy en día hay muchas tecnologías que les ayudan a ellos a acceder a nuestras webs. Entonces, por eso es que se habla de accesibilidad, de hacerlas accesibles para ellos. Entonces, una manera muy buena para hacerlo es agregar un label a cada espacio que yo voy a recoger data. Entonces, en este caso, de esta manera, el screen reader, por ejemplo, para alguien que tiene discapacidad visual, le va a indicar, hey, este input de acá es para agregar un espacio
un espacio de nombre. Entonces ya la persona con la herramienta que tiene va a saber qué escribir acá, porque la persona no va a poder ver este placeholder, no va a poder ver este texto de acá. Adicional, otra, pues volviendo, digamos que continuando con el tema de accesibilidad, por eso es que a los for, donde yo recojo data, debo colocarle la etiqueta for para que pues estas herramientas identifiquen que es que aquí voy a recoger data y sepa el usuario a qué va en ese espacio de mi página. Ok, entonces tenemos ahí, vamos respondiendo de una vez a Manuel. Podemos, por ejemplo, hacer esto. Last name para apellido. Coloco aquí, ya saben que el for tiene que coincidir con el last name. Por eso me está arrojando la ayuda así. Ok, ahora sí, ya coincide. Entonces, mira, por ejemplo, aquí ya tengo dos inputs y así puedo usar un montón de elementos que vamos a ver. Ya, de hecho, ya los vamos a ver. Y la idea es que aquí coloquemos tanta información como necesitemos. Deben ser iguales siempre. ¿Te refieres al for y al ID? Sí, de hecho, ya les voy a mostrar un ejemplo. De hecho, en el código pasado en el reto que les puse para el menú hamburguesa, en ese reto yo usé un checkbox para enlazar un label y un input de tipo checkbox. Perdón, usé exactamente un for y un ID para enlazar un input de tipo checkbox y un label. Y lo enlaza también que permitía hacer clic en un elemento que no era el checkbox y permitía chequearlo. Eso lo pueden ver si inspeccionan la solución que les compartí. De hecho creo que ahorita les puedo dar un ejemplo, pero bueno. Pero sí, siempre debe ir y debe ser igual. O sea, si yo a esto le cambio el nombre, no sé, se me olvidó colocarle la T, como ahorita pasó, que se me olvidó colocarle la T, entonces el enlace se pierde. Tiene que estar escrito exactamente igual. Entonces, mi apellido, este placeholder no combina acá, es apellido, si está bien escrito, listo. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a colocar el email. Vamos a colocar label. Entonces vamos a colocar email en el for. Vamos a colocar aquí email también. Email, dos puntos. Listo. Y aquí vamos a colocar entonces el input. Y este input ya no va a ser de tipo text. O sea, lo podría dejar text para el email. Pero con el ánimo de que vean pues que son pues, de usar diferentes opciones, existe también un input, perdón, de tipo email. ¿Cuál es la diferencia? Espérenme. Aquí no apareció el error. Es que bueno. Ok, no, esto pasa con el Summit. Es el Summit el que me va a identificar básicamente que esto es un email. ¿Cuáles, digamos que son los dos beneficios de especificar que esto es un tipo email y no simplemente un texto y escribir un texto ahí? Son dos. El primero, que si se fijan, aquí, por ejemplo, en apellido me aparece Orlando. Bueno, eso está mal, ¿no? Debería ser mi apellido. Y aquí me aparece nombre, Abdul. Cuando yo le doy clic acá, me aparece mi correo, que ustedes ya lo conocen, pero me aparece mi correo. ¿Por qué? ¿Por qué me aparece mi correo? Porque el sistema, el navegador, lo está identificando como un correo, perdón, como un input de tipo email. Entonces son ayudas que también, pues digamos que son prácticas para el usuario, para autocompletados, pero también vamos a ver que esto pues va a identificar como correo aquellos datos que van a tener el arroba y la extensión. Entonces, una extensión puede ser arroba, la típica, gmail.com. Entonces, por eso es importante ser lo más específicos posible con los elementos que estoy colocando. Aquí me faltó el ID, email. Perdón. Email, listo.
Y el placeholder también me faltó. Email. Y miren que en el placeholder una buena práctica es, por ejemplo, colocarle uno al ejemplo acá, valga la redundancia lo que dije, email@gmail.com. Entonces, ¿qué pasa? El usuario ya sabe que tiene que colocar la terminación arroba y Gmail, Outlook, lo que sea. Entonces, es importante que los placeholders, pues sí sean, o sea, que le den a la persona una ayuda realmente. No sea solamente como un placeholder ahí por colocar. O, por ejemplo, puedo colocar aquí como instrucción, coloque su correo electrónico acá. Pero eso es muy largo, es más práctico colocarle, digamos que una vez un ejemplo de lo que debe colocar en lugar de una instrucción de lo que debe colocar. Ok, entonces vamos a continuar. Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes. Creo que no. Vamos a ir con otro espacio, otro tipo de dato. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, label ciudad. Ciudad, ¿verdad? Que vamos en inglés, city. City. Y entonces a city vamos a colocar ciudad. Ta. Y entonces para este caso de ciudad, no le voy a colocar que la persona coloque que lo escriba, sino que vamos a usar una herramienta muy práctica que se llama select. Select, porque no me sale select. Ok, listo, ahora sí, ahora sí. Ahora, select, miren que me aparece este botoncito acá, de hecho lo voy a poner más grande. Okay. Ahí, miren que me apareció esto acá, esta pestañita. Ya vamos a ver cómo se activa. De hecho, ya le coloco a eso lo demás. Entonces, este select le falta un complemento que es la etiqueta option. Option. Entonces, option, yo le voy a colocar los valores que va a tener. Entonces, por ejemplo, Medellín. Entonces, miren que ya me aparece la opción de Medellín. Entonces, vamos a colocar varios valores. Bogotá. Manizales. Barranquilla. Y otra ahí rápido. Cali. Ciudades principales. Listo. Entonces, miren, ahora que ya me aparecen todas. Y esto es un tipo select. ¿Por qué select? Pues porque tengo que seleccionar la opción. Eh, buenas prácticas respecto a esto. Bueno, aquí se coloca el ID dentro del select, entonces es el que tiene que coincidir city con el for. El name, se los quedo debiendo, se me olvidó el name que hace. Creo que este es solamente como por... ok. Ay, ok, ya quiero saber para qué es. Vamos a refrescar. Ok, no, pensé que era para aquí el inicial, pero no. Qué pena muchachos, se los quedo viendo. El value de acá, lo que me sirve es lo siguiente. Resulta que, como se fijan, el que se muestra es el que estoy aquí escribiendo. Si yo escribo cualquier otra cosa, entonces a mostrar esa cualquier otra cosa acá. Pero el que podemos capturar en el sistema, puede ser este, también lo podemos capturar, pero el correcto que debo capturar es este. Resulta que yo aquí puedo colocar también Medellín, o puedo colocarle, digamos que en mi código, en mi empresa, estamos, por ejemplo, capturando las ciudades por número. Entonces, Medellín ocupa la ciudad número 15. Y resulta que dentro del proyecto que estoy trabajando es más práctico manejar las ciudades por número porque, pues no sé, por allá hace un manejo de datos que es más fácil o más práctico que manejar letras. Entonces, por ejemplo, yo en lugar de colocar Medellín podría colocar datos aquí de otro tipo, pero este value es el que yo le envío normalmente a desarrollo, digamos que el que normalmente se maneja en backend, si yo necesito hacer algún filtro, o dentro de frontend también, si yo quiero hacer algún filtro adicional. Aquí lo vamos a dejar por esta ocasión, Medellín. Se recoge. Ok, alguien nos pregunta por acá. Juan David Cavit, el name
no es para saber cómo se agrupan los datos que recoge el formulario después de que se envía el destino asignado. Sí, sí, tienes toda la razón, es como se agrupan los datos cuando ya se envía, se recoge pues con el formulario. O sea, sí estás en lo correcto, sí, se me ha olvidado ese dato. De hecho, por ahí, ok, mi princesa colocó la definición. El name es necesario para adjuntar el nombre a cada control de formulario, ya que se utiliza para referenciar los datos después de que se envíen al servidor. Claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo. O sea, esto no solamente va acá en el select, va en todos los inputs, perdón, control Z, listo. Entonces, va en todos los inputs. ¿Y qué pasó acá? Listo. Terminamos de colocar los values y ya colocamos los names. Medellín, Bogotá. Ah, pues copiámoslo y peguemos. No que como esto les va a quedar en el código, me interesa que les quede bonito. Esto les queda en el repositorio, recuerden. Entonces, vamos a usar name. Listo, entonces esto es como se va a enviar. Entonces, en este caso, vamos a usar más bien city porque pues vamos a manejar inglés en el proyecto. Entonces, aquí en el input de email, entonces me interesa email. En el input de apellido me interesa last name de apellido en inglés. En el input de nombre de name me interesa name acá. Entonces, name. Estos son los valores, entonces ya sabemos, gracias Estefanía, mi princesa, gracias Juan David, Juan David no, Juanca David, por el dato. Se me ha pasado en este momento, de hecho, dentro de lo que ha preparado. Una disculpa. Ok. Entonces, tenemos el tipo select, ya sabemos pues que es para esto. Existe otra herramienta que se llama Data Leads, que Data Leads lo que hace es pues que nos ayuda a, digamos que también hacer un select, pero ese select es distinto. Sin embargo, no lo vamos a ver ahorita porque pues digamos que el más usado es select como tal, mientras que Data Leads es para casos muy particulares. Vamos a usar ahora, a ver, input radio, label. Entonces vamos a hacer bueno, radio button. Vamos a colocar solo un radio button, entonces vamos a dejar solo un for así. Y en este caso, este va a ser, este es el que ven en selección múltiple, para que se acuerden, el del ifets. A ver, entonces vamos a ver, coloquémosle hobbies. Por decir algo. Ok, entonces vamos a colocar input. Espérame un segundo, que se me está tapando aquí esto. Listo, entonces vamos a colocar input. Entonces en este caso va a ser radio. Y si se fijan, aquí en este caso, miren que nos aparece uno para selección. Ahora, aquí pues está, falta algo. Ya vemos, pero entonces me aparece estos botones de tipo de selección. Ahora, ¿qué es, digamos que lo chévere de esto? Yo puedo tener varios elementos acá para seleccionar. Entonces, por ejemplo, digamos que ah, perdón, copié lo que no era. Ok. Entonces, digamos que tenemos aquí lo siguiente.
Hola, hola, hola. ¿Ahí me escuchan perfecto? Listo ya. Qué pena. Dale. Se había... Sí, sí. Gracias. Qué pena. Se me había apagado la diadema. Listo. Entonces, tenemos básicamente aquí pues otros datos que básicamente hacen referencia a pues a múltiple selección. Entonces, por ejemplo, qué pena que aquí está, se me olvidó algo. Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Eh, esto- Listo, espérame un segundo. Listo, ahora sí. Listo, entonces vamos a copiar esto así. Label y el input para acelerar un poquito. Vamos a borrar esto acá. Ujú. Listo, entonces aquí. Entonces ahora sí, listo. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, no sé, hobbies, deporte, no sé, cualquier otro, cualquier deporte, música, no sé, música, lectura. Y entonces vamos viendo cómo aparece la opción deporte con el radio button acá. No le he aplicado estilos, entonces como todo esto es inline, recuerden que input es inline, entonces va formando líneas. Es más, si yo agrandara esto, me lo va a seguir formando en una línea. Miren que pues va siguiendo derecho eso. Entonces, para que recordemos. Y igual ahorita no me interesa tanto los estilos, lo vamos a ver ahorita en la parte de responsive. Les voy a dar un ejemplo ahí rápido, pero bueno. Entonces, deportes, ya yo selecciono pues la que yo quiera. Miren que si yo no relaciono, puedo seleccionar todas. La idea es que como es selección múltiple, pues solamente pues pueda seleccionar una. Por ejemplo, pues vuelvo a traer el ejemplo de los exámenes. En los exámenes, cuando tenemos selección múltiple, solo puedo seleccionar una respuesta normalmente. Entonces, pues la idea es que haga eso. Entonces, para eso, digamos que es que también se genera una relación entre los diferentes valores inputs que voy a seleccionar. Entonces, por ejemplo, vamos a agregarle a todos el, perdón, el for. Dame un segundo que aquí, ¿dónde está? Aquí, este name. Entonces, ahí es donde el name también entra al rescate. Entonces, el name, vamos a colocarle todos esos hobby. Oh, perdón, qué pena. Sí, sí, sí. Hobbies. Qué pena que, o sea, yo sé inglés y español, pero la ortografía en inglés y español es otra cosa para mí. Entonces, entonces si yo le coloco el name, ya se lo tengo que colocar a todos los labels, ¿no? Porque pues tengo que conectarlos. Pero por ahora quiero que vean esto. Name, hobby, hobby. Bueno, coloquemos el enlace a todo ya que lo tengo en el portapapeles. Listo. Entonces, bien, le acabo de colocar el name a todo. Y miren cómo solo puedo seleccionar uno. ¿Sí ven? O sea, se borra uno, el otro. Y esa es la magia del name también. Para que lo tengamos presente. Igual, aquí hay que colocar lo mismo. O sea, si un label corresponde a un input, hay que colocarle el for. Por ejemplo, en este caso no puede ser radio button, debe ser radio, por ejemplo, para que sepamos que es del radio button. Y entonces le colocamos radio deportes o radio button deportes. No, esto está muy largo. Démoslo radio deportes. Listo. Y al input que corresponde a deportes, le vamos a colocar ID radio deportes. Y así sucesivamente. Por, entonces, es igual. Uy, ¿qué hice? Por, entonces a este for le voy a colocar, falta aquí,
música. Al input le colocamos el ID, música. Ah, me falta la palabra array. Esta molestia me la tomo para que sepan que hay que ser muy específico con todo el tiempo. Entonces, radio, lectura, ID. O sea, la idea es que mi código sea lo más claro posible. Los atajos son solamente para los atajos déjenlo para acceder, para manejar pues aquí, o sea, a manera de shortcuts. De resto, no tomamos atajos en nuestro código. La idea es que sea lo más entendible posible porque eso lo van a volver a leer ustedes. Y si hacen cosas muy enredadas, después volverlo a entender va a ser más complicado. Me falta solo una cosa que es el global. Espérenme un segundo. Ok, for intereses. Ok, en este caso vamos a enlazar el for con el name también. El de este. Lo vamos a dejar hobbies también. Hobbies. Para que se enlace este label de todos con estos otros. Listo. Y luego vamos con la selección múltiple, pero que no es única, que son los checkbox. De hecho, me interesa tomar esto. Ok. No, hagámoslo de cero. Entonces, digamos que vamos a colocarle, no sé, digamos que el usuario está estudiando, entonces vamos a colocarle asignaturas. Entonces, asignaturas. Entonces vamos a volver a copiar la estructura de label e input. En este caso, el type ya va a ser checkbox. Ok, algo pasó acá, algo rompí, no me había fijado en el código, ve en la pantalla. ¿Qué puede haber sido? Mm, ta, ta, ta. Las etiquetas están Es bien. ¿Sí, dime? La, Perdón, la persona que habló Will, se te cerró el se micro. te cerró, sí. El for sin la S, ¿no? For sin la S. Ah, el for. ¿Dónde? Está destacado. ¿Puedes decirme la línea de código? La 29. 29, listo, acá. Hobbies, ok, esto. No, aún así está roto esto. Ok, name, ¿será? No, pero no. Pues comenta esa línea y guardas. A ver si de pronto se estalla. No, y en consola no te muestra nada. ya, no, Ah, ya. no sé qué era, refresqué ya. Ok, bueno, no pasa nada, muchachos. O fue visual o fue el navegador. Bueno, entonces al checkbox, ahora sí nos aparece, mírenlo acá, ya aparece para apuntar. El tema con el checkbox es que ese sí permite múltiples selecciones. Entonces, vamos aquí rápido. Vamos a colocar entonces lo de ley name es igual. En este caso dijimos que era asignaturas. De hecho, guardemos esto. Copiemos, peguemos acá para que no lo vayamos a escribir distinto. Copiemos y peguemos acá. Hagamos lo mismo. Ah, pero hagamos lo mismo acá. Pero cambiamos este por ID para que esté relacionado, como habíamos dicho. Y este acá. Ahora.
Y de esta manera, entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, lenguaje. No sé, las materias que me va bien. Ok, entonces vemos que ya nos aparece aquí lenguaje, la opción y el chatbot enfrente. Ahora, ¿qué nos ha faltado en todos estos input que hay que colocarlos sí o sí? El value. El value no va solamente en los tipo text, va en todos los inputs y tiene que especificar, bueno, normalmente el tipo que se va a colocar. Entonces, por ejemplo, en este caso, el value, bueno, no en todos, al menos en estos radio button y checkbox button tiene que ir, en los select también tiene que ir dentro de las options. Aquí se me olvidó eso, esto no acá, qué pena, en el input, acá value. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo que colocarle el valor que hay acá. En este caso era música, entonces música. Value. En lectura. Lectura. Me falta el value. Ah, ok, espérenme que. Este value es el de aquí arriba. Ok, los troqué. Este es el de acá. Y el de acá es realmente deportes. Entonces lo mismo acá para no repetir lo mismo. En el input de acá, value, le vamos a enviar lenguaje. Miren ya cómo el editor me lo comienza a editar porque ya tiene muchos atributos. Entonces vamos aquí por otro valor. Otros dos valores y ya terminamos con checkbox. Entonces ya no va a ser lenguaje, va a ser matemáticas. Entonces ya el value de acá ya no va a ser lenguaje, sino que va a ser matemáticas. Y acá coloquémosle ciencias. Y acá entonces el value va a ser ciencias. Miren que todos tienen el mismo name. Aún así, miren que yo puedo seleccionar varios elementos. No pasa lo mismo que acá, que solo me deja seleccionar uno. Ahora, un truco que funciona para todos los valores es el valor, perdón, para los input de tipo radio o de tipo select, checkbox, perdón. Tanto checkbox como radio button. Y es el atributo select, que el select lo que hace es que, por ejemplo, cuando yo refresco, si se fijan, no hay nada seleccionado. Pero ¿qué pasa si yo quiero que haya una selección por defecto? Pues en esos casos uso select. Entonces, por ejemplo, vamos a aparecer que siempre lectura aparezca por defecto. Entonces vamos a buscar por aquí lectura, el input de lectura y le vamos a colocar, qué pena, por acá, selected. Creo que será select, así era que se escribía. No, ok, denme un segundo, que se me olvidó cómo se escribe. Vamos con el amigo Google. Tenemos una pregunta, dice, ¿para qué va el atributo name en la etiqueta label? Va por lo mismo para enlazar. O sea, digamos que de esa manera ya tienes como, o sea, segmentas todo el bloque, porque como pueden haber infinita cantidad de selecciones en un radio button, en un chatbox, en un select, lo que sea. Entonces, la idea como tal es que siempre, o sea, que siempre podamos colocar, o sea, el name para enlazar precisamente esos bloques de código que van, pues sí, digamos que ahí involucrados. O sea, es como yo le digo, hey, todo esto va junto, todo esto es para una sola respuesta. No sé si con eso es claro, Manuel. Sí, sí, señor. Muchas gracias.
Espérenme un segundo, por aquí busco una cuarta. Ok, muchachos, se me perdió el valor. Lo tenía por aquí, no lo veo y en Google tampoco lo encuentro. Ok, bueno, listo. Vamos por dinamismo, vamos a pasar y yo sé que ahorita me acuerdo. O alguno de ustedes me apoya ahí más tarde. Ok, vamos a ver otros dos valores más y ya con eso pasamos a Responsive Design, que es importantísimo que lo veamos. El otro valor que vamos a ver, label input, entonces digamos que queremos un comentario del usuario. Comentario. O queremos simplemente un lugar en el que el usuario coloque mucho texto. ¿Qué es lo que pasa? Este de tipo text, digamos que no es tan práctico cuando yo necesito que el usuario escriba harto. Entonces, para tener algo más práctico, lo que yo hago es colocar un text, perdón, text area. Creo que es text area. No, ese no es el valor. Deme un segundo, yo lo veo por acá. Textarea, profe. ¿Cómo dices? Ah, Creo que text es area. TT. textarea. Sí, me faltó la T. Text area. Ok, no me. Como etiqueta. Sí, text area como etiqueta. Listo, sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Ok. Aquí tengo un error. Creo que se Text pone area. Ahora sí. textarea name. Eso. Listo. Y ahora sí. Entonces, por ejemplo, vemos aquí que bueno, estos valores no los vamos a usar ahorita. No los necesitamos en realidad. Y listo. Ahora, entonces vamos a colocarle ID comentarios. ID comentarios para relacionarlo. Y el name también pues debe ir en ambos lados. Entonces, name, comentarios. Ok, aquí creo que estoy cometiendo un error, que es el... Ok, listo. Listo. Y básicamente pues refrescamos acá. Listo. Nos aparece, si se fijan, un bloque de texto más grande. Y este pues normalmente es el que se usa también para cuando yo tengo que colocar valores mucho más amplios, como un comentario, valga la redundancia. Esto está mal escrito, comentario y así, comentario. Name, comentario, comentario. Listo, ya ahora sí todo está bien escrito. Este está con mayúscula, tiene que estar con minúscula, tiene que estar exactamente igual escrito. Y listo, muchachos. Ya con eso nos falta solamente dos valores más. Uno, que ya el botón para enviar se puede hacer de dos maneras y usar una u otra depende de qué quieras hacer y de que sea mejor, digamos, que para cada situación. Ya les explico mi posición al respecto y les explico, digamos, que los casos. Entonces, por ejemplo, tenemos el input tipo submit, que si se fijan, miren que por defecto, o sea, yo no he escrito enviar en ningún punto y miren que ahí mismo ya se escribió un botón de tipo enviar, ¿cierto? Sin embargo, yo también puedo colocar button de type submit y miren que el botón de type submit si me toca colocarle enviar, si me toca escribírselo. Ahora, esto normalmente dan formularios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se coloca uno u otro? Ambos van a funcionar perfectamente. La diferencia, digamos que son dos. Por un lado está la semántica. Entonces, digamos que me he encontrado con posiciones y digamos que yo veo mucho a eso de que pues si esto es un botón, ¿qué me dice más o qué es más semántico? ¿Que un input pase por botón o que un botón
pase por botón. En este caso, creo que la respuesta es obvia, un botón pase por botón. Sin embargo, hay casos en específicos en los que se usa el input, digamos que se deja a veces manejar mejor en las acciones en combinación con el for, con la etiqueta for, pero pues eso depende, o sea, depende mucho de qué les estén pidiendo, de qué necesiten desarrollar, es muy variable. Tenemos las dos opciones. Si vamos a colocar esto, obviamente aquí iría el value enviar. De hecho, quiero que muestre. Si yo le quiero cambiar el texto al botón de tipo input, simplemente le coloco el atributo value y le escribo aquí lo que quiera. Entonces, no sé, digamos que el botón va a ser para reset, no sé, values. Porque quiero borrar los valores que hay acá. No sé, escribí algo que no era. Entonces puedo hacer eso o simplemente dejar el enviar. Y ya. Entonces, hasta hay dudas, preguntas, inquietudes con el formulario. Esto es simplemente igual que las tablas, son pues muchas etiquetas más para que las conozcan, para que sepan que sí existan, para que sepan que cada vez que van a recoger información se usan estas. Dentro del reto no recuerdo que tengamos de esto, pero sí les va a servir bastante para digamos que otros tipos de retos que vamos a tener más adelante. Solo me faltó uno, lo vamos a ver rápido, ese no, de hecho no lo tenía estipulado, que es input de tipo date. El input de tipo date, si lo vemos acá, es básicamente para colocar fechas. O sea, es sencillamente para esto. Si yo le coloco valores acá, él me los va a tomar. Y también iría manejado con un label, también iría manejado pues con el ID, pues básicamente eso. Colocámoslo aquí rápido, no sé, digamos que, digámoslo simplemente como fecha, ID, fecha, listo. Listo, muchachos. Entonces vamos a continuar, vamos con Responsive Design. Digamos que este es el tema más cortico, pero digamos que en el que quiero que ahondemos un poquito más, o al menos del que espero más preguntas, y es lo siguiente. El Responsive Design, como ven aquí en el GIF que les mostré, y como la definición lo indica, es básicamente una técnica para hacer que mi página se adapte a diferentes dispositivos. Si ustedes se fijan, las aplicaciones móviles tienden a ser muy minimalistas. ¿Por qué? Porque pues, en un celular tú no tienes mucho espacio para colocar muchas cosas. Cuando ya pasas a tablet puedes ver más elementos, tienes más espacio, se pueden poner más grandes. Mientras que por ejemplo en un celular si pones muchos elementos todo se va a ver chiquito y no es lo ideal. En un computador, ya en un computador de escritorio, inclusive hay pantallas gigantescas, pues yo ya puedo jugar con eso, poner los elementos más grandes, poner mayor cantidad de elementos, poner diferentes efectos, mientras que en celular, por ejemplo, yo no tengo tantas interacciones. La única, digamos que la principal interacción que yo tengo con el celular es hacer touch, o sea, tocar el coso, mientras que digamos que con un mouse y con un teclado yo puedo hacer muchísimas más interacciones. Entonces, en ese orden de ideas, la experiencia de usuario en un celular, en una tablet, en un computador y en cualquier otro dispositivo que salga ahorita pues con las gafas estas que están saliendo y con muchas cosas que van a salir con realidad aumentada y así, la experiencia es distinta en cada caso. Entonces, lo ideal es que yo pueda adaptar el contenido de mi aplicación a esos diferentes elementos. ¿Y eso cómo lo hago? Usando Responsive. Dentro de Responsive vamos a encontrar, o cómo activarlo, vamos a encontrar muchas maneras. Las principales y las más comunes es con CSS. Y eso lo hacemos mediante una etiqueta que es @media. Después de @media yo le coloco paréntesis y le voy a indicar a qué tipo de resolución yo quiero que reaccione. Ya lo vamos a ver en el código rápidamente, pero sepan lo siguiente. Existen muchas maneras, pero recientemente salió una nueva, que es, voy a explicar primero la antigua para que estemos en contexto. Existe una opción que se llama min-width. Recordemos que width hace referencia al ancho
o sea, a la medida horizontal de mi pantalla. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo de media min width 300 píxeles. ¿Qué nos dice esto? Que mínimo desde 300 píxeles en adelante voy a aplicar unos estilos. Entonces, por ejemplo, quiero que mi letra, la letra de mi aplicación sea de 16 píxeles antes de los 300 píxeles porque, bueno, no sé, tengo un dispositivo muy chiquito, no sé, puede ser un smartwatch, por decir algo. Pero después de 300 píxeles tenga un tamaño superior. Entonces, coloco un min width porque dice mínimo 300 píxeles. Esa es como la ayuda, min y la cantidad. Max es todo lo contrario, me dice hasta dónde está el límite. Entonces Max me dice máximo hasta 1000 píxeles voy a tener unos estilos. Entonces digamos que yo puedo aplicarlo usando solo min o solo Max. Recomendación estrella, si van a usar min, usen para todo el responsive solo min. Si van a usar Max, usen solo Max, porque si no, se enredan. O sea, tiende a ser más confuso. Vuelvo y repito, la idea es que mi código sea lo más fácil de leer posiblemente. Y luego podemos poner rangos. Entonces, por ejemplo, este dice, este es un rango, miren que es mucho más amplio. Entonces, min width de 640 píxeles. Entonces dice, desde, o sea, mínimo 640 píxeles desde acá. Y aquí dice max, recuerden la palabra va and, qué pena no lo ha colocado, entonces coloca la primera medida, luego la palabra reservada, la keyword, and, para conectar, max width 768 píxeles. Aquí, ¿qué le estamos diciendo? Entonces va a tener X estilos o X tamaño de fuente, colores, o sea, yo puedo alterar los estilos como quiera. Entonces coloco desde 640 hasta 768 píxeles. Esta es la manera que normalmente pues van a encontrar en proyectos porque es la manera más antigua. Pero recientemente, como esto a veces puede ser muy enredado, comenzaron a aplicar, eso es este año si no estoy mal, comenzaron a aplicar mayor que, mayor igual que, menor igual que. ¿Por qué? Porque matemáticamente estos símbolos son, digamos que más sencillos de entender. Entonces yo le coloco aquí el mismo ejemplo. Cuando el width, o sea, el ancho sea menor o igual que 300, entonces coloque tales estilos. Es mucho, digamos que es muy diciente, al menos para mí es mucho más diciente que este min width. El max, en este caso, el width menor que, o sea, ya no es ni siquiera menor o igual, sino menor que 1000 píxeles. Entonces también puedo usar esta. Entonces, estos que todo lo que estilos que coloquen acá va a ser antes de llegar a 1000. Apenas toque los 1000 píxeles, se va a cambiar. Mientras que en este caso de los 300 era al contrario, era que era mayor a 300, entonces incluye el 300 también. Finalmente, miren cómo establezco un rango. O sea, ¿por qué también me gusta? Porque miren este rango lo largo, mientras que aquí el rango está mucho más sencillo. Entonces, si el width es es mayor o igual que 640 píxeles y menor que 768 píxeles, entonces coloquemos estos estilos. Ahora, una acotación más que esto no lo vamos a ver acá, no vamos a profundizar porque realmente sí se usa, pero pues no tanto. Resulta que yo a esta línea de código yo le puedo agregar qué dispositivos usar. Yo a este medio le puedo colocar que lo use solo en screens, solo en pantallas, le puedo colocar que lo coloque solo en dispositivos móviles, solamente en pantallas de tales tamaños. De hecho, espérenme, yo le voy a dar clic acá a esto. Vamos a ver si me redirige. Sí me redirige. Listo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo colocar muchos valores a esa media. Le puedo colocar no solamente resoluciones, sino tipos de pantalla. Le puedo colocar también si son inclusives. Le puedo colocar media queries, inclusive para impresoras. O sea, yo le puedo colocar sí que es una impresora. Le puedo colocar el tipo de dispositivo, el tipo de pantalla, los tamaños, todo. O sea, puedo jugar con eso todo lo que quiera. Sin embargo, le estoy sincero, el uso está más
inclinado a darse por tamaños de pantallas, porque normalmente los dispositivos nos llevan a eso, a tamaños de pantallas. Ahora sí, vamos a verlo en el código. Ok, otra explicación más, pero esa la vemos ahorita. Vamos entonces al código. Responsive. Vamos aquí rápido. Tenemos unos elementos muy familiares para ustedes que son un H1, un div y un parágrafo. ¿Qué podemos hacer? La idea es que estos elementos, si yo, por ejemplo, abro el inspector acá, miren cómo se van comportando estos elementos. Miren que, o sea, se va poniendo, pues digamos que llega un punto donde hasta se pone pues bastante, digamos que feo, o por ejemplo en un celular una letra tan grande pues de pronto va a ocupar mucho espacio, en un, digamos que los colores pueden cambiar y muchas cosas más. Entonces, vamos a jugar en torno a eso. Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Resulta que queremos que tener los estilos. Vamos a colocarle desde... bueno, vamos a colocar lo siguiente. Arroba media. Screen. Mira que por defecto me arroja el screen. Lo puedo dejar, no hay problema porque screen es para cualquier pantalla. O sea, el hecho de que tenga screen ya me está omitiendo que otros tipos de dispositivos, como el ejemplo que di ahorita, que impresoras no van a estar incluidos en estas media queries. Solamente esto va para pantallas. Entonces, por ejemplo, vamos a usar el min.width de dos puntos, perdón, DTH min.width de 768 píxeles. Y vamos a decir que a partir de 768 píxeles, el H1 va a tener un font size. ¿Por qué no me está ayudando aquí el editor? Algo estoy colocando mal. Denme un segundo, veo. Creo que es mi ruta de plataforma, no sé qué será, porque a mí también me pasa eso mismo, profe. ¿Cómo dices? A mí también me pasa lo mismo que te está pasando. Exactamente eso. De que Ok, no colabora. ok, entiendo. Font size. ¿Por qué no me está ayudando, verdad? Ah, perdón, esto no. A ver, yo sí lo tengo enlazado. Este es el de los formularios. Este es el de responsive. Sí, aquí está bien. Sí, este es este. El link está enlazado. Ok, qué raro. Esto sí me parece raro. Vamos a revisar de nuevo. Sí, está todo bien escrito. Ok, no sé por qué no me está colaborando acá. View problem expected. Ok, no sé por qué, pero bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el H1. Vamos a hacer una prueba color. Entonces vamos a colocarle, no sé, purple. Y font size. Vamos a colocarle un título de 28 píxeles. Abdul, me Dime. parece, pero no estoy muy seguro que si le quitas el screen ya se deja ayudar. Sí, se Profe, quita, pero es que toca decirle ¿sí, dime? media screen and. Screen and. Faltó el and. Screen. Screen and. Exacto, sí. Ok, sí, tienes toda la razón, claro, le estoy diciendo que en pantallas y que adicional tenga tal medida. Tienes toda la razón. Ok, muchas gracias. En ese orden de ideas, entonces aquí le estamos diciendo, vuelvo, repito, en los medios de pantalla con
desde tal medida mínimo. Entonces tenemos nuestro título de 28 píxeles, y morado. Y resulta que es en tablet, por ejemplo, lo quiero de 36 píxeles. Y el color quiero que cambie a, no sé, azul. Entonces, miren, quiero que se fijen en dos cosas. Hay dos maneras de estar haciendo las medidas. Miren que aquí arriba, de hecho, creo que se pone más grande. No funciona, listo. Ok, no va a funcionar. Pero aquí arriba, aquí donde de hecho voy a rayar para que lo vean, anotar. Aquí arriba va a aparecer unas medidas para que le pongan cuidado. ¿Sí alcanzan a ver el círculo rojo que rayé? ¿Alguien me confirma? ¿No lo Sí, ven? claro. Sí, señor, profe. Listo, listo. Entonces, vamos a borrarlo ahora sí. Si se fijan, y yo comienzo a mover con el inspector abierto, comienzo a mover esto para acá y para allá me aparece, comienza a moverse. Entonces me dice, hey, 504, 503.4, 20 píxeles, está 516, así sucesivamente. Entonces, lo tuve que hacer bastante grande porque si no, no me deja. Vamos a abrir el inspector y entonces vamos a los 768. Miren, 700, miren, se pasa de 768 y apenas toca los 768, miren que ahí mismo cambia de color, porque el midwidth lo está incluyendo. Ahora, ese midwidth recordemos que es lo mismo que escribir width ¿Cuál fue la pregunta? mayor o igual que 68. ¿Sí? Dale, Juanes. Me pregunté que en la aplicación, bueno, en la web que tenemos que hacer, ¿cuál es el mínimo de píxeles o cómo es ¿Cuál lo que es tenemos el que mínimo de píxeles? No entiendo esa pregunta, qué pena. ¿Puedes explicármelo ¿Cuántos mejor? píxeles tenemos que utilizar en la página? Cuando, o sea, si tiene que ser igual como lo estás haciendo, que es que se puede en cualquier pantalla o tiene que ser uno en específico. Bueno, ya vamos para eso. Ya les explico con Mobile First, les hago la explicación de eso. Pero entonces miren cómo mi código va cambiando y ya te respondo esa parte para que los compañeros, para que todos veamos. Ahora, yo puedo tener tantas media queries como yo quiera. Entonces, por ejemplo, quiero que en este caso sea mayor o igual desde 1024. De hecho, estas medidas que les estoy mostrando no son random. Es porque ya me las sé de memoria por experiencia. Pero bueno, entonces ya esto ya comienza a ser un computador. Esto más o menos ya es una tablet. Y aquí ya empieza a ser los computadores más pequeños normalmente. Entonces, ya aquí yo ya puedo, no sé, darme un lujo de que sean 48 píxeles y coloquémoslo red. Y entonces vamos a poner esto a más de 1024. Vamos por acá, mire, 1024. Se pasa la línea y ahí mismo se pone verde y aumenta tamaño también. Yo puedo, vuelvo, repito, yo puedo colocar tantos estilos como yo quiera. ¿Qué quiero que se lleven de esto? ¿Qué pasa? Si yo no le especifico el color, va a heredar el que está colocado desde más arriba o desde la medida que yo esté enfocado. En este caso, miren que yo inicié con purple. Entonces, de aquí en adelante va a ser purple. Resulta que, por ejemplo, puede pasar, yo tengo un margin. Entonces, no sé, entonces, resulta que en celular yo necesito que tenga un margin de 10 píxeles en todos lados. Entonces, le coloco un margin de 10 píxeles en todos lados. Pero resulta que yo aquí no necesito 10 píxeles, yo necesito 20 píxeles, pero en top, solo en top. Entonces yo normalmente, ¿qué les recomiendo hacer? O sea, al principio, mientras uno va aprendiendo, yo lo que les recomiendo es lo siguiente. Bueno, este elemento que hay acá, yo necesito hacerle cambios en esta media query. Entonces lo traigo, lo copio todo. Entonces, digamos que los 28 píxeles se quedan, sí o no. Entonces yo comienzo a mirar, bueno, no, los 28 píxeles no se quedan. Los 28 píxeles yo necesito que sean 36, entonces los cambio, listo. El color yo necesito que cambie, no necesito que cambie, entonces lo borro. ¿Por qué lo borro? Porque ya lo está heredando de aquí arriba, de la primera regla que yo coloqué. El margin
10, yo necesito que lo cambie. No, yo no necesito que cambie solo todo el margin, sino solamente el margin top. Entonces coloco aquí margin top. Entonces el margin 20 píxeles. Y miren, ya cambia los 20 píxeles. Esta es una práctica que yo hacía y para mí era muy útil. La he compartido con otros estudiantes y les ha servido. Y la verdad es un consejo, digamos, que es muy práctico. Porque ¿qué me he encontrado en el código de algunos que he revisado ya y inclusive estudiantes anteriores? Que comienzan a repetir todo este código ahí para abajo o que inclusive no se dan cuenta de que tienen acá y aquí colocan estilos que se contradicen con estos. Entonces, por ejemplo, digamos que a veces pasa que están centrando por acá o tienen un position o un display flex por acá y entonces por aquí ya quieren, por ejemplo, digamos que yo quiero colocar un display flex acá. Y aquí ya necesito que sea Justify Content Center y aquí era Justify Content Space Between. Yo solo tengo que repetir, de hecho, vamos a hacerlo más gráfico. Display Flex. Display Flex. Entonces, aquí arriba, pues no se está usando, ¿no? Pero es un ejemplo simplemente acá. Entonces yo necesito que sea Space Between. Y yo necesito aquí que tener un Display Flex también, pero que ya no sea Space Between, sino Center. Entonces yo ya no tengo que escribir Display Flex otra vez. Yo solamente escribo lo que necesito cambiar. Entonces Justify Content, Center. Y esto no va a dejar de ser Display Flex. ¿Por qué? Porque ya lo tiene aquí arriba. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Hola Abdul, buenas noches. ¿Me Hola escucha? Julián, buenas noches. Sí, ahí te escucho perfecto. Tengo dos inquietudes. Una, Ujú. el ejemplo que acabas de hacer con el margin. En este caso estás modificando solamente el margin top, pero entonces las otras partes del margin mantendrían el del H1, ¿verdad? Se mantienen. O Exacto. sea, con Recordemos 10. que margin es una abreviatura para decir margin top, margin left, o sea, todos los margin bottom y margin right. O sea, cuando yo escribo margin y le escribo solo un número, yo le estoy escribiendo estos 4 a la vez y les estoy asignando esos 10 píxeles a todo. Pero como esto es muy tedioso, entonces yo escribo solamente margin, perdón, margin solamente y le agrego los 10 píxeles a todos. Entonces, como yo ya tenía escrito esos 4 en uno, entonces cuando le cambio aquí margin top, solo cambia margin top. Resulta que yo quiero normalizarlo, o sea, yo quiero quitarle el margin antes, porque eso también es uno de los conflictos que les he encontrado en el código. Pues le coloco margin top 0 si no quiero tener margin 0. O si quiero que todos los margins se seteen a 0, porque ya no quiero margin, pues le coloco margin todo en 0 píxeles. Entonces, recordemos, yo puedo no solamente cambiar, sino deshacer lo que hice, pero lo tengo que deshacer. O sea, esto no se deshace solo, ya está heredado. ¿Dudas, Correcto. preguntas, inquietudes ahí? Y tengo otra pregunta en cuanto a la practicidad del responsive. Hoy vi una clase en el bootcamp que habla sobre las unidades de medida Ujú, de EM y RM, el REM. ujú. No sé, en la experiencia tuya, qué tan práctico sea usar esas unidades de medidas en vez de los píxeles para no entrar Ok. a escribir tanto dentro de las media queries. Ok. Pasa lo siguiente, dos cosas. Primero, el M, olvídenlo. Estas son medidas, digamos que para los que no han llegado a esa clase, píxeles me indica básicamente como, es como si fuera un cuadrito chiquito de la pantalla, eso tiene una medida. En fin, el punto es que existen M, pero olvídenlo, no use nunca M porque digamos que es más tedioso porque tiene que heredar las medidas del padre, mientras que REN hereda las medidas del HTML. Por defecto, un REN es igual a 16 píxeles. Ahora, ¿cuál es la practicidad de usar REN? Y ese sí lo pueden usar, si quieres lo puedes indicar. El REN se puede adaptar, es más dinámico cuando el usuario está aumentando los tamaños de la pantalla. Resulta, el ejemplo más típico que yo uso es WhatsApp. Resulta que no todos los usuarios ven la letra por defecto de WhatsApp. Algunos necesitan letra más grande, otros de pronto querrán letra más chiquita. El REN
usar ren en lugar de píxeles me permite que ese tamaño se adapte, se adapte, digamos que según de que el usuario va a la configuración de WhatsApp y dice, hey, quiero aumentar la escala de todo este tamaño, la quiero, no sé, aumentar al doble. Entonces se va a adaptar y va a hacerlo. Mientras que si yo coloco mis medidas en píxeles, eso no va a suceder. Mi medida siempre va a estar en píxeles. Entonces, por eso es bueno no usar píxeles, sino ren. Pero ¿por qué no lo usamos acá? Porque si bien estamos viendo buenas prácticas, pues estamos viendo un tema a la vez, un pasito a la vez. Para eso también está Open Bootcamp, porque nos ayuda, digamos, que a identificar ese tipo de cosas, a complementar lo que les enseñamos acá. Y ya respondiendo a tu pregunta, es un complemento, o sea, no es como que, si yo entonces ya no uso media, si uso ren, no, en todo momento yo tengo que usar las media queries se llaman estos, pero lo puedo combinar con ren, o sea, puedo igual usar ren también como algo adicional y de hecho debería usar ren todo el tiempo. ¿Sí queda Sí, sí, claro, porque, Julián? sí, claro, o porque comprendo que a medida que ajusto mi tamaño de pantalla, digamos que ya simplemente modificaría es el tamaño de tamaño de fuente de la raíz para determinada pantalla. Y se Ujú, ajustaría de ahí para abajo todo mi contenido, ¿verdad? correcto, Sería como más práctico. correcto. Ok, listo, me queda claro. Gracias, Abdul. Listo, con todo gusto. Una preguntita. ¿Sí? Cuando uno necesita medidas más pequeñas que estos los 16 píxeles, por ejemplo, en un menú hamburguesa que yo pongo las 3 líneas, esa medida es muy pequeña. ¿Cómo, si la idea no es usar entonces con qué puedo reemplazar esa medida? Espera. No me quedó claro. Tenemos un menú hamburguesa, entonces necesito una medida muy pequeña para qué elemento. Por ejemplo, le voy a poner las 3 líneas al menú hamburguesa, porque yo las Ajá, quiero rojas, porque las quiero una naranja y dos verdes, bueno, sí. lo que sea. El espacio entre una línea y otra en un menú hamburguesa es demasiado pequeño, entonces si no uso Ok, ya te entiendo. Entonces, por ejemplo, digamos que necesito un píxel y resulta que ren vale 16 píxeles, ¿cierto? exacto. Bueno, para eso, píxeles a ren. Resulta que ren no significa que, o sea, yo lo puedo usar 0 punto algo. Entonces, digamos que necesito que colocar algo que vale un píxel. Resulta que, sí, o sea, hacer la conversión de 16 ren a píxeles no es tan sencillo. Entonces, existen herramientas como esta. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que un píxel es 0.063 ren. Entonces, voy a colocar en mi código 0.063 ren. Y puedo colocar eso. Entonces, esa es la manera en la que se maneja, Juli. Ok. Y entonces, como para aclarar, porque yo la verdad en mi código sí tenía varios en ¿qué medida equivale ese en? Tenemos, Este ren, no, el M. para yo poder reemplazar por el ren. Ok, el M, es que eso depende del padre, eso depende de varias cosas. Es que también tendría que ver el código. A ver, ¿cuánto equivale por defecto un M? Bueno, parece ser que el M mide también 16 píxeles. Mide también 16 píxeles. Pero el M, o sea, resulta que el REM siempre va a apuntar al HTML, pero el M va a apuntar a la medida que tenga por defecto, si no estoy mal, el padre. O sea, la diferencia es como a quién apuntan realmente. Entonces, en este caso, por eso es que recomiendo usar siempre ren en lugar de M. O sea, básicamente no tienes que hacer un cálculo adicional, solamente coloca eso. ¿Cuál es el problema con M? Resulta que tú le colocaste a un contenedor padre ya no 16 píxeles, sino que le colocaste, no sé, 20 píxeles porque la letra de ahí tenía que colocar 20 píxeles. Entonces el M va a volver a cambiar su tamaño y ya no va a ser de 16 píxeles, va a ser de otro tamaño, de los 20 que colocaste. Entonces él comienza a jugar con varias cosas ahí y es más difícil de controlar. Mientras que vuelvo, repito, el ren siempre va a variar con el HTML. Como uno normalmente no altera eso,
en ciertas condiciones muy específicas, entonces por eso les recomiendo usen ren. Y ya volviendo a responder tu pregunta, simplemente tienes que reescribir el lem a ren y ya, con eso es todo. Ok, perfecto, gracias. Bueno, muchachos, por temas de tiempo vamos a evacuar el tema y ya continuamos. Denme un segundo. Ya continuamos con las preguntas. Ok, este es el último tema que vamos a ver, que es Mobile First. Tiene que ver con Responsive Design. La definición dice, Mobile First es un enfoque de diseño que prioriza optimización y el diseño para dispositivos móviles antes que para dispositivos de mayor tamaño, como computadoras de escritorio, pero no solamente computadoras, existen pues muchos otros dispositivos, pero en fin, vamos al grano. Resulta que, como yo les dije, las medidas se heredan desde donde se están escribiendo, desde arriba, y las media queries van heredando así. ¿Qué pasa? Si yo comienzo por escritorio, resulta que el escritorio, como tiene más elementos, cuando yo me voy a tablet, digamos que me voy a tablet. Entonces la tablet normalmente está por debajo de los 1024 píxeles. De hecho, esta imagen nos ayuda a aclarar algo. Celulares van desde 320 píxeles, no existen celulares más pequeños, no los hay, al menos ya no los hay, antes de pronto sí los podría haber, pero ya no. Están desde 320 píxeles hasta 768 píxeles. Las tablets van normalmente desde 768 píxeles hasta 1024, no hasta 1024, hasta 1023 píxeles. Y ya desde 1024 píxeles en adelante son computadores. Entonces, ¿qué pasa? Les pongo el ejemplo acá. Resulta que, como se fijan, tenemos estos contenedores acá, estos de acá, pues son los mismos, pero miren que en mobile todo va lineal, todo va hacia abajo por defecto. Aquí todo sigue yendo por defecto hacia abajo, pero en tablet, pero tiene, digamos que unas diferencias. Algunos elementos, miren que ya caben aquí, ya caben más elementos lateralmente y adicional pues, son más anchos. Aquí en computador ya me caben esos elementos, pero entonces ya me caben más horizontal, todos los elementos son más grandes y también te puedo tener más elementos chiquitos. Resulta que, recordemos, si yo para lograr estos efectos laterales y todo eso, tengo que usar display flats. Entonces digamos que yo empiezo con display flats. Cuando voy acá, ya aquí necesito, o sea, si empiezo en escritorio, ¿no? Entonces empiezo con display flats. Si yo voy acá, ya necesito que quitarle el display flats, o sea, deshacer el display flats y hacer algún otro elemento. Y acá, miren que por acá todavía tengo un display flats con flats grab, por ejemplo. Entonces, cuando paso mobile, tengo que deshacerlo. Mientras que si empiezo en mobile y comienzo desde mobile hasta acá, yo no tengo que deshacer cosas, sino que solamente aquí, normal por defecto, los divs van hacia abajo. Como son bloque, van hacia abajo. Entonces no tengo que hacer mayor cosa. Cuando esté acá, a este ya no le tengo que deshacer nada, sino que antes le agrego cosas. Entonces es más fácil agregar cosas que deshacer cosas. Entonces, en ese orden de ideas, Responsive Mobile hace que mi aplicación sea más fácil de desarrollar. Primer punto a favor de mobile. Segundo punto, pues resulta que hoy en día se conectan más personas a celulares, pues a internet a través de celulares que a través de computadores. Entonces, si yo le doy prioridad a los usuarios, al grupo de usuarios donde más grande, entonces pues ese debe ser celular. Mientras que si yo le doy a grupo de usuarios más pequeño, que son los de web, los de computador, entonces pues estoy abarcando, enfocándome en los que menos ganancia me podrían generar o menos interacción me podrían generar. En ese orden de ideas, por eso es importante también mobile first. Ahora, les voy a dejar un ejemplo. Vamos a usar este mismo de acá. Vamos acá. Quiero que veamos lo siguiente. Resulta que ya para hacer este ejemplo y para cerrar con eso la clase, hay otra manera de ver estas medidas que aparecen aquí arriba, hay otra manera de verlos, que es con este coso aquí de dispositivo, yo le doy clic. Miren que me aparecen unas barritas aquí horizontalmente y me aparecen ya aquí como un marco.
También, si se fijan, ya no me aparece el mouse, sino que me aparece como una sombra negra. Esa sombra negra representa lo que sería el dedo del usuario sobre el dispositivo celular. Entonces, miren que aquí tengo unas medidas, 775 de ancho por 634 de alto. Y adicional, si yo me paro sobre estas barras grises, de hecho lo voy a poner más grande a ver si se ve, sí se ve más grande. Miren que me aparece un 320. Esto significa que si yo le doy clic, se va a poner de 320. Mire que se puso más pequeño esto. También yo puedo saltar a 325, perdón, 375, 425 y voy agrandando. ¿Qué pasa? Miren que a la medida que voy agrandando me aparecen más medidas. Miren, 768, pongo más grande. Y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué es chévere esta opción de acá? Yo la uso solo en 2 ocasiones. La primera para simular el touchpad, pues porque esto ya no me permite hacer hover, ya no me va a permitir hacer hover, sino que va a ser la misma interacción y la misma experiencia que un usuario de celular. Y segundo, porque espérenme, yo pongo esto otra vez en el tamaño por defecto. Segundo, porque mi pantalla, si yo no pongo esto, mi pantalla es más o menos, esta pantalla es de más o menos 1000, bueno, si aquí hasta aquí me permite 1200, es más o menos de 1400 píxeles, yo creo. Bueno, debe ser en realidad más grande, pero en fin, es de 1000 y algo. ¿Qué pasa si yo necesito experimentar en una pantalla de 2400 píxeles, por ejemplo? Aquí no podría. La manera en la que puedo hacer es usando esta barra de acá. Si yo me paro en esta barra, miren que allá está 1024 píxeles. O sea, aparece ahí grande. 1440 píxeles. 2560 píxeles. ¿Sí ven? O sea, yo puedo simular tamaños mucho mayores. Entonces, esa es, digamos que la ventaja de usar esta opción. Habiendo explicado eso, vamos a hacer un ejemplo de First Mobile. Entonces, yo voy a colocar, digamos que vamos a colocar aquí rápido. De hecho, sí, hagamos, ya sé qué voy a hacer. Rápido, ya que no tuvimos la práctica, entonces no vamos a tener la práctica, muchachos, por cuestiones de tiempo. Se me alargó lo más que pensaba. Ejemplo, entonces vamos a colocar un ejemplo aquí rápido. Index.html style.css. Listo, vamos aquí a hacer el atajo para que esté el HTML. Vamos a colocar el link con el CSS. Este no puede faltar, no se les olvide nunca. Vamos a colocar aquí un for, aprovechando los formularios. Dentro del formulario, label. Entonces vamos a copiar el name. Input text. Listo. No los voy a enlazar ahorita por temas de agilidad. Vamos a colocar, no sé, contraseña. De hecho, esto puede ser, sí, puede ser un login. Entonces vamos a colocar un tipo, un button, más bien, button tipo submit y que diga login. Entonces vamos a mostrar esto aquí y listo, tenemos esto de acá. Ejemplo, cerramos esto de acá. De hecho, cerremos todo porque tengo ahí muchas cosas. Volvemos a abrir esto. ¿Qué pasó acá? Listo. Entonces, listo. Vamos a colocarle al for. Como vamos a con celular, lo ideal es que pues yo me vaya a una medida de celular. Voy a colocar esta pantalla acá, un celular. Normalmente yo hago medidas cuando miro esto, por X o Y razón.
busco desde 320 hasta 375, exagerando 425. Normalmente los celulares son de 375, normalmente. A veces vienen más grande de 425, si no estoy mal. El iPhone viene por 425 y el celular regular viene por 375. 320, de hecho ya ni siquiera hay celulares de 320, pero es bueno tener en cuenta esta medida porque pues, los dispositivos más pequeños, que si bien no van a llegar hasta ahí, están más grandes que estos, igual pues nos ayuda a cubrir ese margen de error, que ni por error nos vaya a pasar eso. Entonces, listo, aquí me faltó solamente el input de la contraseña. Listo. Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a colocarle al for un border. Border, vamos a colocarle de 2 píxeles. Solid y gray. Vamos a colocarle también un background color. Vamos a colocarlo un poco más. Vamos a colocarle también gray, pero vamos a hacerle, miren un truco, ustedes pueden pararse sobre el color y aquí lo alteran. Entonces lo vamos a colocar más clarito. Y miren que de una vez se cambia a RGB y ya tenemos nuestro color más ahí. Vamos a colocar aquí un height. Uy, ¿qué pasa? Bueno, listo. Un height de, no sé, 400 píxeles. Y vamos a colocarle un width de 90%. Porque queremos que se comporte, pues, 400 píxeles parece ser mucho. Eso, ahí, listo. Entonces, ¿qué pasa? No, esto también es bastante. Digámoslo así. Entonces, listo. Entonces, tenemos aquí los input que básicamente pues están unos sobre otros. Ellos son inline, pero miren lo interesante. Como yo les limité el espacio, miren que se pusieron uno por debajo del otro. ¿Qué pasa si yo los pongo muy grandes? Se vuelven a poner enfrente. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, digamos que alternativa podría ser separarlos por dips para que ni por error, esta es una opción, para que ni por error se me pongan, por más grande que estén, uno enfrente de otro. Lo mismo podría hacer con el botón. Que por cierto, el botón se me juntó con el otro. Qué pena. Listo. Ahí ya está. Ahora, ¿qué pasa? A esto pues, no le voy a poner mayor bonito, pero entonces pasa lo siguiente. Resulta que si yo voy agrandando esto, digamos que lo vamos a poner gigantesco, miren cómo mi for va cambiando, o sea, mi for se va alterando, o sea, va quedando muy grande. Entonces, yo necesito, por ejemplo, una media query en la cual voy a colocar media, arroba media, screen. Y entonces vamos a colocar, bueno, no le colocamos el screen, width de th, donde sea. Para mobile normalmente se usa el min width, o sea, normalmente se usa el min width. En este caso, para usar símbolos de mayor que o menor que, entonces sería cuando cuando el width sea mayor o igual que, y entonces en este caso vamos a ir a 425 píxeles. Como yo ya les dije, los celulares normalmente van hasta 425 verticalmente. Cuando se ponen horizontalmente cambia, pero yo necesito cubrir esto para que pues el celular, si pasa o sea, si lo pone en lateral, este for no queda así de feo. Entonces, yo lo que le coloco es, hey, después de esto, ya no va a ser por porcentaje, sino que va a ser el width. El width va a ser fijo de, no sé,
300 píxeles es mucho, yo creo que 250 píxeles, no. 320 píxeles, yo creo que sí puede caber. Aquí estoy teniendo un error, ya sé cuál es el error, no le he hecho aquí elemento, qué pena. Al for. Mira, aquí está Avina Cruz. ¿Cómo está escribiendo código? ¿Sí, Wilfredo? Ok, no, se te activó, tranquilo. Entonces, aquí, por ejemplo, no funciona porque se me olvidó escribir el píxel. Entonces, miren, ya cuando sea más grande, miren que no se va a pasar. Va a mantener el tamaño ahí. Ahora, resulta que de pronto aquí ya es muy pequeño para un computador. Por ejemplo, para 375 está bien. Miren que no se sigue alargando. Si yo comentara esto, miren que se seguiría agrandando la medida porque yo le dije principalmente el 90% de mi pantalla. Mientras que si le agrego de esta manera, miren que cuando paso o sea, los 425, si los paso un poquito más, se va a quedar ahí, miren, no va a crecer más. Entonces, eso es normalmente lo que yo quiero, que mis elementos pues se hagan de esa manera. Entonces, digamos que ya por aquí se comienza a ver como feo en 768. Entonces, vámonos a 768 y ya con eso cerramos clase ahora sí. 768. Entonces ya por acá yo necesito que este for se centre. Entonces ya le coloco, perdón, el width no lo voy a alterar, solamente lo voy a alterar el margin. Entonces margin 0 out. Y ya se comienza a centrar, ya se comienza a ver más vistoso para los 768 píxeles. Y así sucesivamente es como puedo ir creciendo los estilos en First Mobile. Empiezo adecuando y pensando toda mi página, toda mi aplicación primero en mobile y después voy cambiando lo que sea necesario. Ahora, ¿tienen que ser en estas medidas o en las que les mostré en la sesión? No, no tienen que ser en esas. Puede ser tantas media queries como necesite de verdad, porque a veces digamos que colocamos demasiadas, pero lo ideal es que si yo necesito varias media queries y no las necesito exactamente 768, sino que necesito una por allá en 520, la coloco. O sea, porque no hay problema. Yo estoy viendo que de pronto tengo demasiado espacio sobrante, lo coloco, no hay problema. Entonces, pues nada, muchachos, ya hasta ahí. Básicamente la actividad era esta. Yo creo que la podemos hacer después. Después la podemos hacer a manera de tarea. Quien se anime pues la puede chequear, les va a quedar la presentación y eso sería todo, muchachos. Vamos a responder una última pregunta antes de tener la grabación. Juan Delgado. Juanes Delgado. Juan Te quería Esteban. preguntar, bueno, no es respecto a esto, sino es con lo de la actividad. Te quería preguntar que Ok, es que estoy espérame, presentando un entonces si es problema. respecto a la actividad, entonces espérame, detengo la grabación y ya vamos.